porque hablarle a una computadora que no tiene cámara, que no tiene gente, es lo más raro del mundo. Entonces, me encanta que algunos o por todos los que han podido, y yo sé que los que no pueden, nadie los está juzgando, pero aún así, qué bonito los que sí pueden. Este, amigos, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la rendición de cuentas. Entonces, antes de empezar, yo ni siquiera explicarles, me gustaría saber que me cuenten ¿por qué están involucrados aquí en esta conferencia de ACH? Tal vez si me pueden poner, soy mamá de acogimiento, simplemente soy papá y me interesa esto, o trabajo para alguna organización que tenga que ver con esto. Me gustaría saber más o menos quiénes son ustedes, porque así también yo puedo adaptar también un poco más lo que yo voy a hablar sabiendo al público al cual le estoy hablando, ¿verdad? Eso primero que nada. Entonces, aparte de eso, me encantaría hacer una oración para empezar. Hemos orado mucho hoy, pero nunca se puede orar demasiado, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y vamos a poner este rato en las manos del Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de hablarle a hermanos que están en el otro lado del continente de las Américas. Esto es impresionante, esto es tu regalo, esto es la bendición que viene oculta en situaciones como la pandemia, donde tal vez hace unos años jamás hubiéramos pensado en un tipo de conferencia en línea de este tipo, pero ahora has abierto las puertas a una plataforma como esta y para todos se nos hace tan normal. Y esto eres tú, Señor, preparando a tu pueblo y ofreciendo recursos que tal vez antes no hubiéramos tenido acceso o nos hubiera dado temor participar porque hubiéramos estado enredados, Señor, con la tecnología. Entonces, gracias por esa bendición y te pido, Dios, que todo lo que salga de mi boca sea tuyo, Señor, y lo que no es tuyo, pues que lo deseches, que se lo lleve el viento. Y sí, Señor, que podamos aprovechar este espacio particularmente para cada una de las personas que está acá, para su propia vida y para su impacto dentro de la comunidad que está representando. Oramos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, entonces, ok, no, está bien, me escuchan, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, amigos, vean, este tema de la rendición de cuentas, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría que tal vez paremos un momento y piensen en una palabra o dos, y no la tienen que poner aquí, pero si quieren la pueden poner en el chat, que se les ocurre cuando les digo rendición de cuentas. ¿Qué piensan? Cuando digo rendición de cuentas dentro de la iglesia, ¿a qué les suena eso? Ni me han puesto dónde son, ni me han puesto nada. Son honestidad. Gracias, Amanda, por participar. Dios te bendiga. Cuidado mutuo, muy bien. Confesión de pecados. A ponernos claros en todos los sentidos. Acompañamiento. Ujú. ¿Algo más que esté por ahí en mente? Vulnerabilidad, transparencia. Me encanta. Efectivamente, y si quieren pueden seguir poniendo acá. Hay algo que a mí me viene a la mente y no sé si a ustedes les pasa, pero pienso también en disciplina. A veces conectamos la rendición de cuentas con que nos pongan en disciplina. Entonces tengo que rendirle cuentas a un pastor, a un líder, ¿verdad? A una persona la cual tiene algún tipo de autoridad sobre mí. Em, y usualmente pienso en extremo, un poco es como una medida extrema. Em, no es algo que realmente nosotros pensemos que yo necesito o que es una práctica personal como creyente, sino que es cuando alguien está, ¿verdad? Como en pecado y como haciendo algo que no está bien y entonces tiene que estar rindiéndole cuentas a alguien con respecto a su pecado. Pienso, por ejemplo, en una adicción, digamos, alguien que tiene adicción a la pornografía y está caminando con un líder en su iglesia y entonces, bueno, hay que ponerlo a rendir cuentas cada cierto tiempo para ver cómo le va con su adicción. Entonces, eso en realidad creo que tiene algo de cierto, pero a mí me ha preocupado la realidad de que creo que los creyentes ahora no hemos, como vivimos en en una iglesia en Latinoamérica, muy frecuentemente iglesias que tienden a fijarse mucho en el fruto de la gente y aprendemos poco de la gracia de Dios
¿verdad? Vamos y escuchamos estas prédicas y es todo lo bueno y lo malo que hacemos y cómo tenemos que cambiar nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero se habla poco de una transformación de corazón, de una relación con Jesús, de un descanso cuando peco, porque yo sé que Jesús pagó por mis pecados y puedo, ¿verdad? Sino como que todo el mundo empieza en una crisis como de, no, no, un momento, Alejandra, pero no hable usted tanto de gracia porque entonces la gente va a pecar todo lo que ellos quieran. Y es como, tenemos como un temor de que la gente se deje ir en su vida pecaminosa solo porque les predicamos gracia. Entonces, ¿a qué estoy describiendo? Estoy describiendo iglesias moralistas. Uh-huh. Iglesias moralistas que están poniendo sus ojos no en ser transformadas de corazón, sino en cambiar con un comportamiento. Y la rendición de cuentas suele asociarse con esta idea de cambio de comportamiento, no tanto un cambio de corazón. Entonces, quiero recordarles que yo di ayer una charla sobre el corazón, ¿verdad? Y cuáles son las influencias en mi corazón, ¿verdad? Que me hacen actuar como yo actúo. Entonces, si no la han visto, se las recomiendo. También, al mismo tiempo que estamos dando este taller, Janine Martínez está dando uno que se llama vulnerabilidad bíblica, que es una excelente combinación a lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver toda esta idea del moralismo? Bueno, lo que tiene que ver es que cómo yo voy a ir a hablar con un hermano o una hermana de la iglesia sobre mi pecado y lo que me cuesta. Si yo no estoy rindiendo lo que debería estar rindiendo en mi iglesia y si no estoy demostrando mi cristianismo como se supone que debo hacerlo. ¿Me comprendes? O sea, como que de pronto ser vulnerable y decir lo que estoy viviendo y hablar de mis luchas se hace muy difícil cuando sentís que te van a rechazar, cuando sentís que la gente, ¿verdad? Que todo el mundo lo tiene todo en orden menos yo, ¿verdad? Porque además se crean estas culturas donde nadie habla ni dice todo lo que le cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque admitir eso es admitir que no estoy caminando con Dios bien y entonces al final puedo ser rechazado o puedo ser juzgado o lo que sea, ¿verdad? O puede ser que ni me juzguen, pero yo siento que me van a juzgar, ¿verdad? Entonces, esto crea barreras entre los creyentes donde no nos permitimos ser vulnerables y entonces no hay una cultura de rendición de cuentas. No hay una cultura donde yo estoy analizando mi corazón y estoy hablando con alguien al respecto de una manera transparente. Eso es peligrosísimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa rendición de cuentas? ¿Ok? Hablemos un poco de qué significa esta idea de rendición de cuentas y lo vamos a explicar de esta forma. La rendición de cuentas es un cristiano que se somete al cuidado y a las advertencias centradas en Cristo de otro cristiano o cristiana en una o más tareas de la vida, ¿verdad? En una o más situaciones de su vida. ¿Okay? De la mano con la rendición de cuentas tiene que venir una actitud de gracia, de perdón y de aceptación, especialmente de la disposición del otro, de cargar con tus cargas, ¿verdad? Dicho sea la redundancia, ¿verdad? Cargar con tus cargas y al mismo tiempo vos ser humilde para expresar tus debilidades y lo que te es difícil. ¿Ok? Vamos a ver 3 pasajes bíblicos que nos ayudan a entender un poco esto. Romanos 12:16. Ojo, Romanos 12:16 lo que dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Romanos? Nos está diciendo, mira, Priscila, Viviana, Michelle, Laura, no dependas de vos solamente, ¿ok? No vivas la vida cristiana en silencio, sin estar en consulta constante con algunas personas confiables en tu vida que traigan luz a lo que vos pensás que podría ser estar bien o estar mal. Porque, sorpresa, a veces pensamos que algo está bien cuando no está bien, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Romanos está diciendo, sea humilde,
¿verdad? Observa tu corazón, ¿ok? Colosenses 3:13. Vean lo que dice en Colosenses 3:13. Dice, soportándose, y esto es una segunda parte, ¿verdad? De la sección, pero dice, soportándose, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja en contra del otro. Así como Dios los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, vean qué interesante cómo nosotros caminamos unos con otros, ¿verdad? Perdonando y soportando las imperfecciones unos de los otros. No solo eso, sino que digamos, si por ejemplo, Constanza, ¿verdad? Me hizo algo. Entonces, yo voy, no solo voy a responder con amor y con perdón, pero si Constanza me cuenta que le hizo algo a Evelyn, yo que no tengo nada que ver en el asunto, no tengo un llamamiento a juzgar y a decir, ay, esta hermana, ¿verdad? O sea, debería de estar mejor y tanto que se le ha enseñado y tiene tantos años en el Señor, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, o sea, yo lo que hago es soportar el pecado de los otros porque ellos también soportan mi pecado, ¿verdad? Caminamos juntos reconociendo que somos polvo, que somos, que no podemos dar mucho hasta que Cristo no haga esa obra en nosotros, ¿verdad? Es caminar en esa misericordia constante. Y eso lo vamos a, o sea, pensemos esto no solo en la iglesia. Aquí estamos en una cumbre donde hablamos juntos. Ese es el tema, ¿verdad? Juntos. ¿Qué tal en tu casa? ¿Cómo caminas en tu casa soportando el pecado de los demás? ¿Qué tal el pecado de tus hijos? ¿Cómo, cómo los ves? ¿Cómo está tu corazón cuando ves que, verdad, que tal vez una de tus hijas es demasiado emocional, como si eso fuera algo malo, ¿verdad? Demasiado emocional y demasiado dramática. Y por todo llora. Ay, es que esta chiquita por toda llora. Es que eso no es nada, ¿verdad? Y entonces caminas tal vez con una actitud, en vez de ver la debilidad y también de ver el pecado, con misericordia tratando de identificarte con ella, tratando de soportarlo en amor, es una molestia para mí y eso me permite reaccionar de la manera en que yo quiera, ¿verdad? Entonces, ven cómo podemos, incluso en nuestra propia casa, empezar a descubrir nuestra actitud de juicio, especialmente nuestros esposos y nuestras esposas para los que son casados. Si hay algo que es una verdad, es que dentro del matrimonio uno de los grandes pecados y tentaciones es el juicio que tenemos el uno contra el otro. Parece mentira, pero es la verdad, porque vamos a ver el corazón y la vida secreta de otro pecador. Entonces, ven, entonces, si no podemos hacer esto en nuestro hogar, juntos en nuestro hogar, imagínate cómo eso se va expandiendo en tu comunidad de iglesia y en la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos llamados a ser sal y ser luz. Entonces, esta conferencia de ACH es indispensable. ¿Por qué? Porque si empezamos desde lo micro, ¿verdad? Y empezamos a ver nuestro comportamiento en mi estudio de Biblia, ¿verdad? En mi familia, empiezo a reconocer cómo eso se está expandiendo y cómo otras personas repiten ese comportamiento y cómo eso crea un ambiente inseguro para todo el mundo. Y ese no es el trabajo. Todos los que están en este taller en estos momentos tienen hoy la oportunidad de empezar a cambiar su forma de ver a los demás y su forma de estar ahí para los demás, para que además eso sea un agente de cambio en la comunidad, en micro, ¿verdad? Es decir, tu casa y en macro, ¿verdad? Es decir, tu iglesia, tu ciudad, tu país, ¿ok? Entonces, veamos el último pasaje importantísimo, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ok. Me gustaría que penses en algún momento, alguna vez, si ha habido alguna vez, que alguien te ha ayudado a llevar tus cargas. Y no estoy hablando de tus cargas económicas, que lo cual es una bendición. Estoy hablando de tus cargas de corazón, ¿verdad? Tus emociones, tu crisis, tu dolor. Te voy a dar un par de minutos para pensar en eso.
Tal vez no un par de minutos, tal vez unos segundos. Pregunta. ¿Algunas de ustedes ha pensado, y amigos, si quieren, a mí me encanta que me respondan, entonces si pueden echarme en el chat y decirme cómo, ¿verdad? Que están pensando lo que les estoy diciendo, díganmelo porque, o sea, aquí no soy yo solo hablando, quiero escucharlos a ustedes también. Preguntita, que levante la mano, ahí las manitas que tienen de, ¿verdad? De Zoom. ¿Quién siente que sería una cosa, la cosa más linda del mundo tener una persona fiel en su vida? Que levante, que esté para ahí cargando sus cargas con ustedes, sin juicio y con consejo y amor. ¿Mm? ¿Ok? Casi nadie, pero está bien. Muy bien, gracias, Elsa. Excelente. Bien. Pregunta. Que levante la mano, o mejor no les voy a decir que levante la mano, les voy a pedir otra reacción. Les voy a pedir un corazoncito a todas las personas que podrían asegurar que han hecho eso por alguien este año, en su familia o en su iglesia. ¿Mm? Bueno, veo varios corazoncitos, me encanta, pero también veo varias que no tienen corazoncito. Y no hay juicio, tranquilos. No hay estrés. Cristo murió por nuestros pecados, así que arrepiéntete hoy. Pero amigos, vean, no se preocupen, pero vean qué importante, cómo todos anhelamos esto y cómo nos cuesta darlo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Gracias a los que están en el chat, me encanta verlos en el chat. Entonces, vean, la rendición de cuentas es un elemento de una relación madura, duradera y creciente con Dios entre todos los seguidores de Cristo. ¿Okay? Y yo estoy para rendir cuentas, pero también tengo la oportunidad de que rindan cuentas conmigo. ¿Por qué? Porque mis debilidades no son las mismas que las de Elsa. Mis debilidades no son las mismas que las de Annelise, ni las de Ligia. Cada una tiene debilidades diferentes y cada uno de nosotros. Entonces, en lo que yo soy fuerte, yo te sostengo, yo te animo, ¿verdad? En lo que soy débil, otra persona me sostiene y me anima. Ahora, vamos a hablar un poco más de esto en detalle, entonces no me preocupen. Pero bueno, un compañero de rendición de cuentas es diferente, muy importante, nada más a una amistad cristiana y alguien que nada más está ahí conmigo. Todo lo que hemos hablado hasta el momento se aplica a todas las relaciones. Pero cuando hablamos de rendición de cuentas más formal, más de una disciplina que estoy desarrollando con alguien, ¿verdad? En mi iglesia especialmente, es una persona que usualmente no es una amistad que de pronto como que se puede escurrir de la responsabilidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una amiga, ¿verdad? Y uno le cuenta que algo le cuesta, la tentación es como, ay, amiga, pobrecita, sí, qué difícil, y no te dicen nada, no te retan, no te tratan, ¿verdad? No es como una cosa que te ayuda, no te da un poquito de vergüenza ir a decirle que volviste a gritarle a tu esposo cuando no tenías que hacerlo, ¿verdad? Que volviste a perder la paciencia con tus hijos. O sea, normalmente es como, ay, no, sí, es que vieras qué feo, porque no sé, vieras cómo me cuesta, amiga, esto. Y entonces ahí como que uno se escurre. ¿Por qué? Porque las amistades son diferentes. Entonces, mi recomendación es que busques a una persona que, con la que te puedas abrir y pedirle que te pida cuentas y además que tenga un discurso que refleje la madurez espiritual, ¿verdad? No sea ahí cualquier persona que sea una chismosa, ¿verdad? Un chismoso, que sea un indiscreto, ¿verdad? Pero alguien que quizás sea una hermana que tú has visto más de lejos, que has visto su testimonio y que, o un hermano, y que le puedas decir, hermano, usted estaría dispuesto a reunirse conmigo quizás una vez al mes, simplemente para yo poder contarle cómo estoy y para que oremos juntos. Y vamos a hablar de cuáles son las actividades, qué es lo que hacemos, cuáles son los pilares de la rendición de cuentas. No se preocupen que vamos a ver cómo se ve eso, cómo luce estas reuniones, ¿ok? Pero entonces es una buena idea, ¿ok? Empezar a pensar en eso. Ahora, puedes pensar en una persona en tu vida que sería un buen candidato para cumplir este rol en tu vida. Trata de pensar. Te voy a dar un minuto para eso, o unos segundos. Sigo ofreciendo mucho tiempo, pero no.
quizás uno, dos, tres nombres, ¿verdad? Porque no necesariamente esa persona va a poder, pero piensa en estos momentos en alguien en tu vida a la cual vos pensarías, esa mujer de esa iglesia, ese hombre, ¿verdad? Yo he visto cómo trata a su mujer. Yo he visto lo amable, lo gentil que es. Quizás hablar con él un poco me puede ayudar a ser más gentil con mi esposa, ¿verdad? Em, Quizás pedirle un desayuno juntos, ¿verdad? Un sábado en la mañana, una vez al mes, donde yo le pueda contar un poco lo que estoy viviendo y que sea una hora donde nos vemos, no que sean 3, 5 horas, no tiene que ser eso, ¿verdad? Es una hora de tiempo juntos, me puede ayudar, ¿ok? Ahora, puedes pensar en alguna persona en tu vida que podría requerir un compañero de rendición de cuentas al cual vos le puedes ofrecer eso. ¿Mm? ¿Alguna chica joven en el grupo de jóvenes, verdad? ¿Alguna hermana que le cuesta, tal vez, y que has notado que le cuesta algún tema en particular que vos tal vez ya has superado, ¿verdad? Em, Alguien que en tu estudio bíblico mencionó que algo le costaba mucho, decirle, ofrecerle, y te gustaría que nos reunamos una vez al mes y tal vez me puedes contar cómo vas y podemos hablar y tal vez podemos orar juntas. Piensa en esto, ¿ok? Imagínense que en este momento no sé cuántas personas estamos conectadas, pero el cambio que esto podría hacer en tu comunidad, en solo modelar esto, podría ser increíble. Increíble, porque estás fomentando transparencia, vulnerabilidad, una relación con Cristo que depende de Cristo, no de tus obras, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ok, entonces, bueno, la rendición de cuentas, amigos y amigas, evidentemente requiere mucha humildad, ¿verdad? Porque esto conduce a una vida sabia y es una combinación de un conocimiento de Dios a través de su palabra y la experiencia de vivir eso lo mejor que se pueda, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo, pero también vivirlo. Pero la tentación, ¿verdad? También de saber más de Dios es volverse orgulloso cuando uno no se está viendo. Entonces, podemos saber aquí un montón de teólogos y teólogas brillantes que si no estamos conversando con alguien, entonces crecemos en orgullo en vez de ver más nuestro pecado y darnos cuenta de nuestro pecado y reconocer que necesito el cuerpo de Cristo para poder caminar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que entre más conocemos de la Biblia, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Necesitamos hombres y mujeres que amen y que conozcan la palabra de Dios y que dejemos de vivir esperando a que alguien nos alimente comida masticada solo los domingos, ¿ok? Yo necesito masticar mi propia comida también. Pero si yo solo estoy en la Biblia con la nariz metida ahí y yo no estoy viviendo en comunidad lo que estoy aprendiendo y además reconociendo mi pecado, me vuelvo orgulloso en mi entendimiento, ¿verdad? Y además puedo estar equivocada en mis interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Entonces esto es un peligro. Ok, entonces la rendición de cuentas es un recordatorio constante de que necesitamos la gracia de Dios diariamente para vivir para Él en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Entonces, ¿qué factores? Pensá un momento, ¿qué factores pensás que nos frenan en la iglesia a tener una relación de este tipo? Ahora sí les voy a dar un minuto y me encantaría que lo escribamos en el chat y voy a leer algunas de sus respuestas. ¿Por qué creen? Y pueden repetir un poco lo que yo he dicho, está bien, pero incluso en tu propia vida, ¿qué es lo que nos hace no perseguir estas relaciones donde nos cuidamos mutuamente en nuestra vida de pecado, de tentación, etcétera? ¿Mm? Ahorita voy a leer sus respuestas. Quiero darle espacio a todos a que puedan escribir. Mm, mm. Wow. Me encanta esto. Wow. Ujú. No les ha agarrado tarde, pero voy a leer algunas de las respuestas que me parecen muy buenas, ¿verdad? Religiosidad, apatía
El temor a sentirse juzgado, que no tengan abundante gracia contigo, que te juzguen, que te delaten. Importante, ¿verdad? Que te delaten, porque existen iglesias, amigos y amigas, donde cuando yo le cuento a la consejera de la iglesia, ella le va y le cuenta al pastor y el pastor lo predica el siguiente domingo, ¿verdad? Eso puede suceder, ¿verdad? Entonces, tengo que observar en el tipo, tengo que ser sabio en el tipo de congregación que estoy. No estoy diciendo que tienen que ir a su iglesia, estoy diciendo que tenemos que ser sabios y que si no tengo esa amistad en mi iglesia, quizás podría buscar en otro lugar una amistad de este tipo, ¿verdad? En el Señor y ser agente de cambio en mi iglesia. Tal vez Dios te está llamando a eso, no sé. O tal vez Dios te está diciendo, este no es el lugar para ti, no sé, tienes que orar por eso. Pero muy importante esto de que sea alguien confiable. El compromiso es bastante. Indira, qué buena respuesta. Es un compromiso y es bastante, y vamos a hablar de eso en un momento. La falta de interés, de no querer disponer tiempo para conocer y ser conocido. Egoísmo. Orgullo, autosuficiencia. Wow, así es, autosuficiencia, temor a ser juzgado, cultura de silencio, que no se enteren de nuestro pecado porque aparentemente, porque quiero aparentar ser santo. Ahí está el tema del moralismo, ¿verdad? Que tenemos tan grande en las iglesias. Miedo a ser vulnerable y mucha gente tiene y tal vez ha confiado en alguien y ha sido traicionada. Entonces, volver a confiar en alguien puede ser muy difícil porque, o sea, ser vulnerable me dolió la vez que lo intenté, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que hasta superar nuestro propio trauma, ¿verdad? Y confiar y dar ese paso de fe y exponerme a volver a ser herido. Podría pasar, amigos y amigas, podría pasar. Pero recuerden que ser obediente no depende de que todo vaya a salir bien, ¿verdad? Ser obediente para Dios y confiar en que Dios va a proteger mi corazón y que Él va a estar ahí para mí, no importa lo que me pase. Y si alguien me vuelve a herir, Dios va a estar para mí, ¿verdad? Y Él me va a enseñar y Él me va a santificar. Entonces, es un gran salto de fe para muchas personas. No es fácil. Esto es todo un tema, ¿verdad? Todo esto que estoy hablando en estos momentos. Pero bueno, esa es una respuesta rápida un poco a esta idea. Ok, el hecho de que muchas iglesias el líder es ultra santo y uno sí es pecador, es menos. Wow. No se nos enseña que esto es bíblico. Así es, y vamos a ver un poquito más sobre la Biblia en esto. Falta de honestidad, la hipocresía de las personas. Seguir guardando apariencia de piedad. Mm, Qué lindo esto, me encanta. La falta de entendimiento que las cargas que nos cuenten, que otros llevan, se llevan a la cruz. Y no nosotros tratamos de ser salvadores, solo acompañar, aconsejar con la palabra de Dios con sabiduría, si la situación así lo requiere, siempre con discernimiento. Amén y amén. Stephanie, a ver quién se aprovecha de Stephanie para que sea su compañera de rendición de cuentas, porque Stephanie entendió la tarea. Muy bien. Ok, entonces continuemos un poco con esto. A ver, vamos a ir un poco más a fondo. Bueno, una cosa más, perdón, la rendición de cuentas no se trata de lo que no haces. Ok. Recuerden ver el tema del moralismo, recuerden la charla de ayer que di. Hablé de elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para conocer a la persona. ¿Okay? Estos elementos eran el fruto, la presión externa, nuestros deseos y nuestra cosmovisión. Entonces, no me voy a extender a hablar de esas cuatro porque ya está toda una charla hablando de esto, pero la rendición de cuentas no es una especie de confesionario donde yo le voy y le digo a la persona, mira, es que caí en masturbación 3 veces esta semana, ¿verdad? Y entonces la persona, bueno, vaya y récese 3 Ave Marías, ¿verdad? Y, o sea, no, eso no es la rendición de cuentas, ¿verdad? La rendición de cuentas es poder ir conociendo a la persona o que la otra persona te conozca y entienda poco a poco más a profundidad quién sos. ¿Quién sos y por qué pensás como pensás? ¿Qué experiencias tuviste cuando eras joven, verdad? ¿Qué te influencia hoy a esto? No son excusas, nunca es una excusa, pero son influencias poderosas, que es bueno que yo esté más y más consciente. Y cuando las hablamos,
Es terapéutico, amigos, es terapéutico, porque con solo ponerlas ahí, ponerlas en la boca y decirlas, empiezas tú como a darte cuenta como de un montón de cosas que no te habías dado cuenta de vos mismo. Tú no necesitas ni siquiera que te den consejo, simplemente ponerlas ahí es una forma diferente de hablar con Dios y de hablar con tus hermanos en Cristo, quienes están en ese momento representando a Cristo como cuerpo de Cristo, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo. Entonces, hablar con tu hermano en estas circunstancias es casi, no digo que es igual, pero es casi como una forma de oración también. Estás hablando con una parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ir e incluso escuchar alguna devolución de esa persona te puede ayudar en tus tiempos de oración a considerarlo más, a hablarlo con Dios, y luego vuelves las semanas siguientes y vuelves a decirle, mira, la semana pasada que hablamos de esto, me puse a pensar en esto otro y también me llegó a la mente esto otro en oración, y puedo ver cómo esto me ayuda a llegar a este punto o no me ayuda a hacer esto, ¿verdad? Entonces, como ven, entender quiénes somos y ser conocidos y conocer a otros es el corazón de caminar juntos, ¿ok? Entonces, es importantísimo no solo decir cuántas veces pecó esta semana, ¿verdad? Sino es cómo te sentías, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de este ejemplo que hablo, digamos, de la pornografía. Por ejemplo, una mujer va y ve pornografía y peca sexualmente, ¿ok? Y ese es su pecado, digamos, con el cual está luchando. No es solo nada más decir, uy, hermana, es que vieras que caí 3 veces esta semana. Es preguntarle, ¿cómo has estado en el trabajo? ¿Te has sentido muy sola? ¿Cómo te has sentido con tu soltería? ¿Qué has estado pensando con respecto al hecho de que estás sola? Y entonces cuando empiezas a hacer estas preguntas, la persona puede decirte, mira, la verdad es que a veces siento que si yo no hago nada por mí, Dios no va a hacer nada por mí. Si Dios no me da el regalo de un esposo, entonces al menos yo hago lo que yo quiero. Esto que no es pecado, por lo menos no me estoy acostando con nadie. Y entonces te empiezas a dar cuenta que lo que está haciendo esa persona no solo es el acto, ¿verdad? Es una cuestión de corazón donde es Dios, si tú no me das lo que yo quiero, yo lo voy a obtener por mis propios medios, ¿verdad? Entonces ya no se trata solo de orar de, Señor, ayúdale a fulanita para que deje de hacer esto. No, es Señor, que fulanita pueda encontrar su gozo en tu voluntad, que su soltería sea un regalo para ella y no una maldición. Que cuando esté tentada en buscar gozo por sus propios medios, que tú le des regalos de gracia que le ayuden a ver cómo tu gozo es mayor. ¿Ven cómo cambia la oración? ¿Verdad? Es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, como les digo, no se trata solo de cambio de comportamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden poner acá. Y yo con mucho gusto la puedo responder. Tenemos tiempo para hablar de eso e incluso al final vamos a tener un tiempo de preguntas si los tienen. Entonces no se preocupen, al final podemos hacerlo, pero aquí estoy para ustedes en las próximas par de horas. Entonces es un éxito, ¿verdad? Vamos a tener espacio. Ok, entonces, esto no es muy común, friends, porque digamos, yo en Instagram hago lives, pero casi nunca me quedo respondiendo preguntas con tiempo porque la verdad es que se hace de 3 horas eso, ¿verdad? Pero hoy sí lo tenemos dispuesto. Ok, entonces, el crecimiento espiritual es primero un deseo de ser más como Jesús, ¿ok? De vivir la vida de Jesús, de abrir nuestros ojos y corazones a las cosas de Dios. Es compartir nuestro corazón y nuestras experiencias con esa persona para entender mejor lo que está ocurriendo en nuestro corazón. ¿Y por qué razón actuamos como actuamos? Ese es el resumen de lo que les acabo de contar, ¿verdad? Entonces, cortar los comportamientos negativos es un subproducto de una relación vital con Cristo, más que la meta central. Voy a repetir esto. Cortar los comportamientos pecaminosos es producto de una relación vital con Cristo, la cual es la meta central, no el cambio del comportamiento. ¿Por qué? Recuerden, hermanos y hermanas, Cristo cargó por todos tus pecados una vez y para siempre.
Toda la ira de Dios ha sido depositada en la cruz del Calvario. No queda un porcentaje para ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tu comportamiento es importante para Dios, porque entre más actúes como Cristo y más seas transformada a Él, más gozas de Dios, más cercanía con Él, más gloria y gloria en tu vida, ¿verdad? Nos va transformando de gloria en gloria, ¿no? No puedes pensar que tu comportamiento es lo que a Dios le interesa y si no, te sacaste un cero y entonces Él te da la espalda porque no estás haciendo lo que yo quiero como un Dios caprichoso. ¿Ok? Ese no es el corazón de Dios. Dios te quiere en obediencia, pero te quiere en obediencia porque está siendo transformado de adentro hacia afuera. No una obediencia por ser obediente. ¿Ok? Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto, no me voy a meter en eso, pero hay muchos pasajes donde Dios dice, especialmente hay uno que me encanta en Deuteronomio, que básicamente dice algo así como, porque no me adoraron y no me buscaron con gozo de corazón. Entonces todas estas maldiciones les va a caer, ¿verdad? A los israelitas. Es decir, no es solo que me busquen y que me den sacrificios, yo sacrificios no quiero. Yo lo que quiero es tu corazón, ¿verdad? Entonces, la rendición de cuentas centrada solamente en comportamiento va a repetir todo este moralismo. Bien, entonces, podríamos pensar, no necesito ser responsable ante otra persona, soy responsable ante Dios, ¿verdad? No necesito porque ¿verdad? Yo no estoy en situaciones donde necesito estar siendo responsable ante otro. Esta declaración tiene buena intención, pero está mal informada y es una excusa común de por qué muchos cristianos no tienen relaciones de rendición de cuentas y de cuidado de uno a uno. ¿Ok? Y el acompañamiento uno a uno es en realidad uno de los medios ordinarios de Dios para ayudarnos a llegar a ser más como Cristo. Es un medio de gracia ordinario. ¿A qué me refiero con ordinario? No que sea no importante o no que sea menos que otros. Es que es algo constante y diario y que debería ser un hábito. ¿Ok? Es algo que no es ir a la iglesia los domingos y llorar y levantar las manos y sentir toda esta cosa así como muy lindo. Si usted está en una iglesia pentecostal y todo el mundo brinca y llora, qué lindo. En mi iglesia no es así y a veces me hace falta pegarme una buena llorada. ¿Ok? Eso es muy bonito. Pero, eso no puede ser nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra experiencia con Dios únicamente. Nuestra transformación no sucede un día en un evento. Nuestra santificación es progresiva y es ordinaria. Es en los momentos cotidianos que Dios te va transformando. ¿Okay? En la cotidianidad de la vida, Dios te está santificando. Y si no estás prestando atención, te pecas y haces cosas que nada que ver, ¿verdad? Y simplemente como que le ponemos mute, ¿verdad? Todo el mundo está sin micrófono, ¿verdad? El micrófono apagado. Así pasamos por la vida, Fren, con el micrófono del Espíritu Santo apagado. Entonces, cuando le torcemos los ojos al hijo de nosotros, ¿verdad? Porque tal vez me dio vergüenza la manera en que se comportó en el supermercado, yo sigo la vida y no pienso en eso. En vez de ir, ¿verdad? Detalladamente al Señor y pensar, ¿cómo me fue las últimas 24 horas? Este es mi tip del día, friends. ¿Ok? Ve a tu tiempo de oración y en vez de pensar en las grandes cosas que pasaron este mes o esta semana, habla con Dios de las últimas 24 horas de tu día. Haz un repaso. ¿Ok? ¿Cómo has actuado? ¿Qué cosas pequeñas han surgido? Cotidianidad. ¿Ok? Piensa en lo cotidiano. Y de eso es lo que quiero que hables con tu compañero de rendición de cuentas. ¿Verdad? Porque cuando yo le tuerzo los ojos a mi hijo, porque actuó de esa manera en el supermercado, no solo estoy deseando que sea un niño obediente y un ciudadano funcional.
A mí no me molesta que no está siendo un ciudadano funcional en esos momentos solamente. Tal vez me molesta porque todo lo hacemos por motivos buenos y malos, ¿verdad? Tal vez yo quiero ser una buena mamá y entonces le tuerzo los ojos para que aprenda a ser obediente como debe de ser, ¿verdad? Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Una mamá que quiera un hijo así. Pero, a usted le da vergüenza que la gente la vea y que la gente piensa, ¿qué es esta mamá? No le pone educación a este chiquito, ¿verdad? Y a usted le da vergüenza lo que piense la gente, ¿verdad? En su familia. Y a usted no le gusta lo que su mamá le dice, entonces mejor para que se calle su mamá, usted le tuerce los ojos al carajillo, ¿verdad? Así decimos los ticos, no sé cómo le dicen en sus países, pero nosotros le decimos a los escuincles, a los chiquillos así, ¿verdad? Entonces, ¿ves cómo eso revela tu corazón? ¿Ves cómo eso revela tu temor al hombre? ¿Me entiendes? Entonces, esos momentos cotidianos revelan grandes, grandes ídolos, ¿verdad? Pero que se ven apenas como que se asoman. Y como somos tan expertos en escondernos, porque somos hijos de Adán y Eva, quienes se escondían, ¿verdad? Y se escondieron hasta de Dios, creyeron que se podían esconder, ¿verdad? Nosotros vivimos escondiéndonos y si no somos conscientes de lo que estamos viviendo diariamente en nuestra familia, en nuestra iglesia, nos quedamos en mute y nos quedamos estancados y después decimos, ¿por qué no puedo cambiar? Es que ¿por qué Dios no me cambia? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Mamacita, porque no estás viéndote, ¿me entiendes? No te estás poniendo atención, estás viviendo la vida en mute, no puede ser. Súbale el volumen al Espíritu Santo y vaya poco a poco hablando con él, ¿verdad? Las 24 horas y hablando con otras personas, porque además exponerte te obliga a tener que darle seguimiento a ese pecado. No es nada más vos te diste cuenta solo y después te hiciste loco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí me entienden, ¿verdad? La importancia, ¿ok? Espero que todo el mundo esté convencido de la importancia de esto, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Efesios, vean lo que dice Efesios 5, 3 al 12, ¿ok? Vamos a leerlo juntos y les voy a mostrar aquí la página para que lo puedan. Ay, mira, ¿por qué no me está dejando? Ah, bueno, otro día. Entonces, si quieren, van conmigo a la Biblia que tengan a la par ustedes ahí, porque todos somos cristianos y deberíamos tener una Biblia a la par. Pero bueno, dice en Efesios 5, 3 al 12. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes. Efesios 5, 3 al 12. ¿Ok? ¿Cómo corresponde a los santos? Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Vean qué interesante. Estuvimos hablando de lo cotidiano. Ustedes pueden ver el nivel de cotidianidad que está mencionando el apóstol Pablo aquí. Necedades. No sea necio. No me ponga necio. ¿Okay? No sea grosero. ¿Qué más cotidiano que ser grosero? ¿Verdad? Es que eso es algo de todos los días. ¿Qué más dice? Sino más bien acciones de gracia, ¿verdad? Y es en el 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué hablamos con el ejemplo ahorita del supermercado? Yo necesito que la gente piense bien de mí. La opinión de la gente es lo más importante. La gente y yo verme bien en frente de los demás es uno de mis ídolos. Y aquí está diciendo, el que es idólatra no tiene herencia en el reino de Dios. Usted se da cuenta que todos somos idólatras. Todos somos idólatras. Todos estamos tras todo tipo de dioses en todo momento. ¿Ok? Y no estamos poniendo atención, pero creemos que adoramos solo a un Dios, ¿verdad? Se nos olvida. Entonces, lo importante es estar yendo conscientes, ¿verdad? Conscientemente a esos lugares para ir confesándolos al Señor y a otra persona, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciéndote, pongan atención, observen y vean lo que dice en el 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de ustedes, de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz.
expuestos. ¿Ah? Expuestos. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Está hablando de los demás, está hablando de ti. Esto está hablando de mí. Aquí está diciendo, examine su vida y examine lo que a Dios le agrada y compare. Pongan uno a la par del otro, ¿ok? No participe en estas obras estériles, sino más bien desenmascárelas, expóngalas al Señor y a esos compañeros confiables en la carrera de la fe, ¿verdad? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Bien, ¿ven cómo hay una comparación entre la luz y las tinieblas? El secreto y exponer. El hijo y la hija de Dios expone sus debilidades y a veces tiene que exponer las de los otros, ¿verdad? Porque la Biblia también habla del juicio entre creyentes, que es importante, y también habla de denunciar cuando hay cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces no solo estamos hablando de nosotros mismos, sino de otros también, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de nosotros, ¿ok? Entonces, qué importante, ¿ok? Vean cómo se conecta esto a Juan 3:20. Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, cuando estamos en pecado, estamos escondidos. No me diga que no. Aquí cuando uno está en pecado, entre menos se den cuenta, mejor, porque cuando yo tengo que exponer, tengo que cambiar y yo no quiero cambiar, ¿verdad? Yo quiero quedarme con ese ídolo, yo quiero guardar lo que yo tengo aquí a la par, mi convicción, mi forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es exponerlo y le podemos decir al hermano o a la hermana, vea, la verdad es que yo ni siquiera estoy arrepentido. Sinceramente, yo no quiero cambiar esto. Ore por mí para que Dios me cambie. Usted no va a donde el hermano cuando usted ya lo superó. ¿Ustedes se han dado cuenta qué buenos que somos para contar nuestros pecados del pasado? Somos buenísimos para hablar, ay, sí, es que yo cuando no era creyente viera cómo yo tomaba, pero Dios me salvó. Ay, ahora, ¿cuál es el pecado de hoy? A ver quién le responde en el estudio bíblico. Todo el mundo calladito, más bonito, ¿verdad? Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que me van a pedir, ¿verdad? Y me van a preguntar. Y además, vean qué interesante, porque aquí es donde entra el tema de la paciencia. No queremos repetir una y otra vez que estamos en el mismo pecado. Yo tengo una chica que es una de mis chicas de rendición de cuentas, a la cual ella me rinde cuentas a mí, y tiene más o menos unos 2 años de estar luchando con la masturbación. Y todavía, ¿verdad? Cada 3 o cada 4 semanas, ahora es más, ahora se extienden más los espacios, lo cual es un éxito, amigas y amigos. Ya no es todos los días, toda la semana. Ahora es cada 3 semanas, cada 4 semanas, después de 2 años. Pero claro, imagínate lo que ella podría estar pensando. ¿Cómo le voy a decir a Alejandra otra vez lo mismo? Debe estar obstinada y que yo no cambie. No es Dios así con nosotros. Si Dios es paciente conmigo, que Él es perfecto y amoroso y me perdona una y otra vez, ¿cómo yo como hermana en Cristo le voy a perder la paciencia a un hermano? Yo que no soy perfecta, yo que hago lo mismo en mis propios pecados. ¿Me entienden? Entonces, esto de la rendición de cuentas requiere paciencia y amor. Requiero, de nuevo, vamos a hablar qué es lo que vamos a hacer en el tiempo de rendición, que es muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero digamos, quiero preparar tu corazón para que seas una persona que entiende cómo caminar con alguien y que también pueda instruir a otros en cómo hacerlo. Ok, entonces, y si quieren, podrían mandarle esta charla a esa persona a la cual quieren invitar a que sea su rendición de cuentas. Entonces ya la persona también va a tener un concepto más amplio de lo que esto significa. Entonces aquí tienen una herramienta muy útil. Ok, entonces, debemos de luchar contra la ilusión del secreto y luchar contra nuestra tendencia a querer crear rincones privados donde el pecado pueda prosperar. Ok, muy importante. Entonces, vamos a seguir en que somos, vamos a hablar de los pilares. Okay. Quiero leer aquí nada más un par de preguntas, a ver qué me han preguntado hasta el momento.
Ujú. Sí, aquí nos preguntan, ¿qué hacer cuando no hay a quien rendirle cuentas en mi iglesia? Cuando no tenemos a quien rendirle cuentas en nuestra iglesia, una buena idea es buscar quizás otras iglesias, que no necesariamente que te cambies de iglesia, pero digamos, ¿qué tal si tienen, usualmente los grupos de cristianos se conocen entre ellos, tal vez hay otras personas que son creyentes, buscar oportunidades, orar principalmente para que Dios traiga una persona, ¿verdad? Entonces hay oportunidades afuera de tu iglesia, puede ser, y está bien, no tiene que ser una persona de tu iglesia. Es más, en algunos momentos tiene que ser una persona fuera de tu iglesia. Si eres pastor o esposa de pastor, posiblemente no vas a poder encontrar a una persona en tu iglesia, porque simplemente hay momentos donde no puedes, ¿verdad? Tener esa transparencia con alguien de la iglesia, ¿verdad? Por el cuidado de la misma persona. Porque, por ejemplo, si le vas a hablar a tu persona de rendición de cuentas que te está costando tu relación con tu esposo, que es el pastor de la iglesia, y que tu esposo tiene una debilidad, ¿verdad? Tal vez perder la paciencia, normal ahí, o sea, no es como que, ¿verdad? Un abusivo, pero, ¿verdad? O sea, como que de pronto una ovejita sepa que su pastorcito tiene tal vez algunas debilidades, podría ser una piedra de tropiezo para ella, ¿verdad? Puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, ven, hay que ser sabio en con quién uno habla, pero el punto es que hay que buscar, ¿verdad? Y hay que orar para que Dios ponga a esa persona. Pregunta, ¿cómo puede uno ofrecer a un hermano en la iglesia que le pueda ayudar rindiéndole cuentas sin que sienta que me quiero entrometer en su vida? No es mejor esperar a que me busquen. Friends, vean, ese es el problema, que tenemos una cultura de que este tipo de cosas se sientan como entrometerse. Esto no es entrometerse, esto es ser hermanos en Cristo y es hacer lo que la Biblia dice. Ujú. Entonces, una oferta sutil no tiene que ser como, vea, usted necesita que estar hablando de su pecado, así que entonces reunámonos los fines de semana porque necesitamos hablar. O sea, di, ¿verdad? No le vaya a decir eso. No vaya a decir que yo dije eso porque lo despido, ¿ok? No, esto es sencillo, esto es, hermana, mira, o sea, a veces he notado como que te cuesta esto, como, y abrir la conversación, ¿verdad? Y cómo te ha ido con eso. Si vieras que para mí es súper difícil, no sé qué, bueno, y déjame orar por vos. Al final de esa conversación le puedes decir, ¿te gustaría hablar de esto en un mes? Dejemos, ¿verdad? Yo te busco en un mes, con mucho gusto, y podemos ver cómo te ha ido, ¿verdad? Y podemos orar otra vez. Listo, ¿verdad? Ya ahí tal vez. Y después otra vez se reúnen y después dicen, hey, ¿te gustaría hacer esto mensualmente? Creo que podría ser muy útil para vos. ¿Verdad? Entonces, ir poco a poco, sutilmente e inteligentemente es yo creo que la clave. ¿Ok? A ver, pregunta, voy a poner esta pregunta acá. Una pregunta, ¿cuál es tu concepto frente a que si requerimos muchos de nosotros procesos, precisamente porque no es un suceso, no es comportamiento y estos son interdisciplinarios con rendición de cuentas y terapia profesional psicológica, que va más allá de la consejería, pero que en nuestras comunidades de fe se ven como precisamente falta de fe? Ok, Grace, esto es una gran pregunta y te voy a invitar a que me sigas en Instagram, no porque yo me quiera hacer promoción, sino porque yo he hablado muchísimo del tema de la psicología, la consejería bíblica, lo cual son dos cosas que es importante conocer, ¿verdad? La diferencia y las similitudes y qué es qué, ¿verdad? Entonces te invito a que vayas y veas mucho del contenido que he hecho, especialmente en IGTVs, es decir, en videos, donde yo hablo un poco de esto. Pero sí, hay momentos a donde todo lo que les estoy explicando es el corazón de la consejería bíblica, ¿ok? La persona que es buena, escuchando, orando y dando consejo acertado, tiene muy buen potencial para ser consejero bíblico, ¿ok? Porque el consejero bíblico es como lo que deberían de ser los cristianos en vez de ser psicólogos, así es lo que les puedo decir, ¿ok? Deberían ser personas que entienden los diferentes trastornos, ¿verdad? Que hay, que pueden diferenciar entre las propuestas psicológicas que no son, que son seculares y las propuestas bíblicas, que puede tomar lo bueno y desechar lo malo porque tiene el criterio, ¿verdad? Y puede acompañar a cualquier persona en cualquier circunstancia que esté viviendo, depresión, ansiedad, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, yo veo personas de todo tipo, personas que han sido abusadas, personas que viven con trauma, personas con ansiedad, con trastornos de depresión, ¿verdad? Pero
no es nada más como, hermano, vaya, lea la Biblia y entonces vuelve después cuando la lea y entonces hablamos, ¿verdad? Es que a usted le falta fe o ese tipo de cosas. O sea, eso no es la consejería bíblica verdadera. Entonces, eso es todo un tema que no me puedo extender ahorita, pero que los voy a invitar a que vayan y vean más en mis redes sociales, porque esto es parte de lo que yo estoy tratando de hacer, que la gente entienda que la iglesia necesita ayuda, ¿verdad? En estas áreas, pero desde una perspectiva bíblica y curando, ¿verdad? O extrayendo las cosas seculares que no son útiles, pero también tomando en cuenta la información importante que recibimos de la revelación general que los seculares han descubierto. Entonces, espero que esto ayude, ok. Entonces, creo que para responder tu pregunta, perdón porque no la he respondido bien, bueno, sí, yo tengo un podcast en Spotify que se llama Psicología Bíblica, por si quieren escucharlo, ahí les puedo ayudar un poco también sobre eso. Pero lo que te iba a decir con tu pregunta es que o sea, no vas a encontrar una iglesia posiblemente en Latinoamérica que tenga consejeros bíblicos capacitados para acompañarte en situaciones que requieren un abordaje más conocedor, ¿verdad? Más entrenado en esta área. Y en ese caso, yo te recomiendo que efectivamente busques a un psicólogo o una psicóloga cristiana, preferiblemente, ¿verdad? Obviamente. Eh, pero tienes que tener un acompañamiento con alguien en tu iglesia que te ayude también a discernir lo que debe ser, lo que es bueno y lo que es malo y que te ayude y que te proteja, ¿verdad? De también caer con un psicólogo, una psicóloga que es cristiana, pero que en realidad no toma en cuenta tanto a Dios. O sea, hay muchos de ellos que dicen que son cristianos, pero que ni siquiera oran antes de empezar una sesión, ¿verdad? Que ni siquiera oran por sus aconsejados, que nunca hablan de Dios en sus reuniones, que usa toda la ideología y todo el pensamiento de muchas de las psicologías que existen. Pero bueno, son cristianos los domingos y en su vida personal, pero no saben cómo complementar su profesión con la Biblia porque no han sido entrenados en eso. Entonces, el acompañamiento de un líder, de una persona que respetas en el Señor, te puede ayudar a discernir y hablar como, mira, ¿cómo te fue con el psicólogo? ¿Verdad? Y eso es podría ser parte de la rendición de cuentas incluso, ¿verdad? Como cómo te ha ido con la psicóloga, que hablaron en este mes, ¿verdad? ¿Qué has aprendido? Y si esa persona, y si tú le empiezas a decir, mira, es que he aprendido que necesito amarme más porque me odio mucho, tal vez la otra persona pueda decirte, uy, no sé qué tan bíblico es esto, ¿verdad? Tal vez es más bien amar más a Cristo, ¿verdad? Y Cristo te ayuda a entenderte mejor y entonces eso te puede ayudar a decir, ah, mira, sí, tal vez esto no es como tan bíblico, pero bueno, esta otra área me ayudó mucho porque me está ayudando mucho a expresar mis emociones y eso es importante. Ah, bueno, ok. Entonces, todos tenemos que crecer en discernimiento, amigos. A veces como que pensamos que los cristianos, uy, no vaya ahí, porque si va ahí, la van a engatusar y le van a decir todas estas mentiras y entonces, ¿verdad? O sea, como si fuéramos, perdón por ser tan sincera, pero como si no tuviéramos criterio alguno para determinar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Algunas veces no lo tenemos porque no leemos la Biblia, sorry, pero es verdad, ¿ok? Pero la idea es que nosotros estemos en la palabra de Dios y además de eso podamos tener criterio para discernir entre todo lo que está en el mundo, ¿verdad? Entonces yo no diría que es bueno satanizar cualquier tipo de ayuda. Creo que es necesario ver en la situación en que cada persona está. Lo ideal sería, por supuesto, un consejero bíblico y un acompañamiento de una iglesia sana, pero yo sé que no en todo lado se tiene. Entonces, oremos por Latinoamérica para que Dios nos ofrezca cada vez más lugares así. Ok, entonces, nada más para continuar y terminar. Sí, es muy difícil encontrar consejeros bíblicos y por eso necesitamos personas que se entrenen. Entonces, si quieren pueden entrar a proyectocoramdeo.com. Tal vez me puedes poner ahí, Julia, la página donde está el Proyecto Coramdeo y en donde se pueden entrenar para consejería bíblica. Hay una página web ahí. Hay muchos lugares que dicen que entrenan consejería bíblica, pero no es así. Entonces, no es consejería meramente bíblica, es un mix de psicología con consejería que en realidad no es lo que debe de ser. Entonces les recomiendo que vayan a Proyecto Coramdeo. Yo recomiendo varios lugares que yo sé, porque los conozco, que son verdadera y legítimamente consejería bíblica. Bien, entonces los pilares de la rendición de cuentas. Perdón por haberme desviado un poquito, pero quiero responderles también sus preguntas, que creo que son buenas. Ok, entonces los pilares son sencillos. Ok, para construir una buena rendición de cuentas lleva tiempo y hay beneficios y bendiciones en ese camino, como les contaba, ¿verdad? Pero bueno, pensando más o menos como en un edificio, ¿ok? Tenemos 4 bloques de construcción importantes
¿verdad? Que dan a esta estructura un propósito y forma nuestras relaciones intencionales, ¿verdad? De las cuales estamos hablando. Entonces, pensemos en 4 bases importantes. La base donde se construye ese edificio es reuniones consistentes y constantes, ¿ok? Esto incluye los métodos básicos de comunicación, de conversación, es dar un cafecito, hablar por teléfono, escribir un correo si necesita, ¿verdad? Cualquier cosa que implique interacción con el otro, ¿verdad? Pero entonces una reunión, un tiempo donde hay un compromiso de los dos de realmente poner una fecha mensual, decir, por ejemplo, yo recomendaría decir, el primer sábado de cada mes nos reunimos sí o sí, ¿verdad? Y lo podemos hacer por 6 meses, por ejemplo, para probar, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser forever and ever, ¿verdad? O sea, podría ser un año, ¿verdad? Y pedirle a una persona ahí, vos estarás dispuesto a reunirte conmigo 12 veces este año, una vez al mes. O ofrecerle a la otra persona también, como te gustaría que nos reunamos y tal vez hagamos los 6 meses, a ver cómo nos va. Y después hacemos una extensión si queremos, ¿verdad? De tiempo. Entonces, las reuniones es la base más importante, ¿ok? ¿Adivinen qué? La primera falla para que esto no funcione es que nos dejamos de reunir y no nos comprometemos y entonces esto ya no pasa, ¿verdad? Nos reunimos 1 o 2 veces y no continuamos. Entonces, lo más importante es tener consistencia en esas reuniones porque si no, es muy buenas intenciones que nunca se concretaron, ¿ok? La base de eso es reunirnos. Lo que sigue, ¿verdad? Es un pilar que se monta de ese techo, ¿verdad? Es la confesión de pecado, ¿ok? Ser honesto con Dios, ¿verdad? Y unos con otros sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer, o lo que estamos pensando o sintiendo, ¿verdad? Y no tienen que ser todos los pecados de la vida. Recuerden, cuando hablo de pecado, cuando hablando de confesión, no estoy hablando nada más de comportamiento. Estoy hablando de qué está en mi corazón que me hace comportarme así. Es que yo tengo mucho resentimiento, es que me da mucha ira, ¿verdad? Pero ¿por qué me da ira? Usualmente preguntar por qué es muy útil. ¿Por qué te da ira, Julia? Porque no me gusta que me hablen feo. ¿Por qué no te gusta que te hablen feo? Porque cuando me hablan feo me hacen sentir como que soy menos. ¿Y por qué no te gusta que te hagan sentir como que soy menos? Porque es muy injusto y ellos nada más que se creen, ¿verdad? Ah, entonces eso suena como, ¿verdad? Como que tal vez haya ahí un poquito como de entitlement, se dice, o orgullo, ¿verdad? Que tal vez no te gusta que te vean por menos. ¿Cómo se compara eso con la actitud de Cristo? Y ahí frácata, ¿verdad? Frácata, porque usted dice, bueno, sí, no está bien que me hablen mal, reconozcamos eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué me está llamando el Señor? Ah, bueno, primero, tener la actitud de Cristo, humilde, manso, ¿verdad? Confrontar en amor y decirle a esa persona, por favor no me grites porque eso no está bien y no voy a prestarme para eso, voy a poner un límite en esto. Si me empezás a gritar de nuevo, yo me voy a retirar, ¿verdad? Oración por la persona, ¿verdad? Y pedirle al Señor que transforme su corazón y que sea más manso también Él. Entonces ven cómo esos diferentes momentos y esas diferentes cosas nos ayudan a ver mi pecado, no como es que tengo mucha ira y mucho enojo y mucho resentimiento. Sí, eso está ahí, pero ¿qué está debajo de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son muy buenas preguntas que nos hacemos y que le hacemos a la persona con la que estamos para ayudar a ahondar en esa confesión de pecado y que no sea simplemente nada más como, bueno, aguantémonos la próxima vez, simplemente quédese callada y ya. Bueno, y tal vez usted se quedó callada y se hizo experta en quedarse callada, pero tiene un corazón podrido en enojo. De nada te sirve. ¿Me explico? Bueno, tal vez te sirve un poco en tener un poco de relación decente con la persona, pero tu relación con el Señor se quedó estancada en simplemente moralismo. El siguiente pilar, la oración. ¿Ok? La oración. Tú estás ahí o la otra persona está ahí para orar. ¿Ok? Para orar. La oración del justo puede mucho. Ujú. Tenemos que creerle a Dios cuando creemos que la intercesión y que la transformación que Dios hace
la hace cuando Él quiere y como Él quiere, no a punta de sermones. Porque ¿saben qué? Si todos nos hiciéramos santos a punta de sermones, todos seríamos perfectos como Jesús con un año de ir a la iglesia. Pero no, resulta que no. Resulta que las verdades las tenemos aquí, pero no bajan acá. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y esa obra la hace el Espíritu Santo y nos mueve a nosotros como sus hijos y las pone en marcha. Él escogió por su gracia y por amor poner en marcha su voluntad por medio de nuestra oración. Su voluntad es suya, ¿verdad? Pero por medio de nuestra oración Él pone en marcha esa voluntad. Entonces tenemos que orar por esa persona y necesitamos que oren por nosotros. Y cuarto pilar, el ánimo. ¿Okay? Animar a la persona. Animarla. No está ahí para que vos la regañes, no está ahí para que le pegues un sermón. Y ojo que no es el que les hablé 4. Hablamos de tiempo juntos, reuniones, de confesión de pecado, de oración y de ánimo. No estoy hablando de consejería, ni de sermones, ni decir a la persona lo que tiene que hacer, ni nada. Esto no quiere decir que nunca damos un pasaje bíblico, esto no quiere decir que nunca damos un consejo, claro que sí. Pero en esos momentos estamos para apoyar a la persona, para escucharla, para que esa persona procese en voz alta, para traer alguna verdad muy específica y apropiada en el momento, pero principalmente para orar. Lo que los creyentes creemos muchas veces es que tenemos que decirle a la gente qué hacer para que les vaya bien. Esa es la cultura que tenemos, ¿verdad? Porque mi mamá me dijo, porque mi papá no aguanta que yo le cuente algo difícil sin que decirme cómo arreglar mi problema, porque mi esposo también me responde siempre para arreglar el problema en vez de solo para escucharme. ¿Verdad? O sea, sentimos que la única manera de ayudar a alguien es decirle qué hacer. Esa podría ser una de las muchas, ¿ok? Pero no es la principal, ¿verdad? Sino que es la oración y el ánimo. Y cuando me refiero a ánimo es decirle, hermana, cuando confiesas tus pecados, Cristo, que es fiel y justo, te perdona y te limpia de toda maldad. Eso dice la palabra. Entonces, recuerda que tu pecado no te puede alejar del amor de Dios. Pero también recuerda que el Señor dice, ¿verdad? Que sus hijos lo obedecen y le aman y lo buscan. Entonces, ¿cómo estás yendo al Señor? ¿Cómo te va en oración? ¿Cómo te va en tu lectura bíblica? Entonces, ¿cómo puedo animarte durante esta semana para eso? ¿O cómo puedo animarte ahorita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitas de mí? Puedes preguntarle a la persona o a esa persona que te pregunte a vos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que no se dé consejo, que no se dé Biblia, que no se dé palabra, que no se dé palabra profética. No, eso tal vez el Señor lo quiera hacer y a través tuyo, pero piensa y mide muy bien tus palabras. ¿Ok? Mídelas muy bien porque hay muchas oportunidades para decir verdades, pero cuando decimos y hablamos demasiado, si te encontrás habiendo hablado 15 minutos y esa persona al final se quedó así como, no pude decir nada. Hablé un poquito y ya esa persona me interrumpió y empezó a darme un sermón. Eso es lo que quiero evitarles, ¿me entienden? Que sean así de pésimos compañeros de rendición de cuentas, ¿ok? Que sean gente que sabe escuchar, pronto para oír y tardo para hablar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, entonces, son las 10:15, entonces me gustaría compartir, bueno, recordarles que en Hebreos 10:23 al 25 habla de esta idea de no dejar de reunirnos. Y no está hablando solo los domingos, friends. Está hablando de esa comunidad. El corazón de esto es la comunidad. No dejen de reunirse, sino que vean el 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Consideremos cómo estimulando. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tan a menudo estás considerando cómo estimular a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos del estudio bíblico, de la célula? ¿Cuánto tiempo gastas durante tu semana considerando cómo puedes estimularlos en amor y en su caminar con Cristo?
Ujú. Verdaderamente, esto de mantenerse reunidos no es simplemente no dejen de ir a la iglesia. Sin duda es parte, ¿verdad? Pero es porque ir a la iglesia es estimularse unos a otros. Todo acto del domingo es estimulación mutua. Es para la gloria de Dios primeramente. Y segundo, ¿por qué crees que ir a escuchar a tus hermanos a la par tuya cantando es de tanta bendición? Eso es para Dios nada más. Las voces de tus hermanos son para vos también. Las palabras son para Dios, pero el estímulo y el ánimo que recibes al cantar en coro con otras personas que aman a Cristo alimenta y estimula tu corazón. Entonces, no dejes de pensar cómo estimular, pero esa es una parte pequeña. Puedes invitar a tus hermanos a almorzar después de la iglesia. Puedes invitar a una hermana en la noche, entre semana, ¿verdad? A acostar a los niños, si tienes hijos, ¿verdad? Que se acuesten juntos a leerle un cuento, ¿verdad? Puedes invitar a alguien a desayunar muy temprano antes de ir al trabajo. Pueden sentarse a leer la Biblia juntas, 1 hora a la semana. Todas estas son formas en que pienso cómo puedo estimular a otros en su camino en la fe y cómo eso me estimula a mí. ¿Ok? Bien. Wow, quedan 50 minutos. Wow. Bueno, menos ya ahora, pero wow. Ok. Entonces, sigamos acá. Vamos a terminar prontamente. Perdón, he hablado muchísimo. Siento como que esto se ha hecho larguísimo. Ok. Hablemos de la confesión de pecado. La confesión de pecado y oración. Vean lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahí está. Este es el corazón de toda esta enseñanza que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Perdón, digamos, en el contexto de esta conferencia. Esta conferencia es hecha por la Alianza, ¿verdad? Para el huérfano, cristiana para el huérfano. Entonces, imagínate cómo se ve para una persona que está siendo mamá de acogimiento y tal vez está siendo mamá de acogimiento de una chica de 15 años. Y esa chica de 15 años se le pone malcriadita un día y usted siente que usted la quiere, pero mandar de vuelta, no a donde la sacó usted, sino de verdad a las puertas del infierno. O sea, usted dice, esta chiquita le voy a volver la cara hasta allá y la voy, uy, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decirme eso que es esta mala crianza, verdad? A veces los niños son así, ¿verdad? O los muchachos son así. ¿Dónde está tu corazón ahí? ¿Qué tentación está surgiendo? ¿Cómo estás lidiando como madre de acogimiento? Hablemos de otra cosa. Hemos hablado mucho del enojo. ¿Qué pasa cuando estás acogiendo a un niño que ha sido herido de maneras inexplicables? Niños que nunca debieron haber vivido a 1 año lo que vivieron. Historias de abuso de todo tipo que no podemos ni siquiera tener palabras para describir. ¿Cuál es tu tentación cuando estás con ellos y no puedes hacer nada por su dolor y su sufrimiento? Y nada más te toca ser testigo de algo que sucedió y de las secuelas que eso produce en el corazón de este niño. El sentimiento de absoluta imposibilidad de hacer algo, ¿verdad? De cambiar sus circunstancias, ¿verdad? Pasadas. Ese sentimiento de querer salvar a alguien a pesar de que tú no eres el que puede o el que debe salvar el corazón de esa persona. El que quiere evitar y protegerle todo y que nada le pase, porque ya sufrió demasiado.
Se nos olvida a veces que yo no soy el Mesías, ¿verdad? Se nos olvida que Dios es capaz de sanar hasta eso. Se nos olvida que Dios es capaz de dejar que eso no sane por mucho tiempo para su gloria. Pero yo tengo una obligación interna en mi carne, ¿verdad? De sobreproteger, ¿verdad? O de buscar todas las ayudas del mundo, ¿verdad? Pero no paso tiempo orando. ¿Ah? Un montón de especialistas, un montón de gente que yo llego y que le ayude, pero no oro. ¿Qué revela eso de mi corazón? Entonces, ¿ves cómo todas las circunstancias que estamos viendo en esta conferencia, para los que nos toca cuidar, para los que nos toca adoptar, para los que caminamos con los que adoptan, con los que están en este proceso tan duro, para los que están esperando su adopción, ¿verdad? El Señor está revelando ídolos, revelando tentaciones, revelando temores, y yo necesito vivir en transparencia con eso. Porque si no hago eso, no estoy preparando realmente el hogar que esa persona necesita. Tu hijo adoptado no necesita una mamá que le solucione todos sus traumas. Sin duda alguna necesita una mamá dedicada en eso y un papá dedicado en eso. No estoy diciendo que no, por supuesto, ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos. Pero lo que más necesita son padres que saben que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, cuando yo estoy viendo mi corazón y estoy cuidándome a mí mismo, estoy siendo padre y madre y acompañante y compañero de milicia con estas familias de una manera sana, ¿verdad? Y esos niños crecen viendo ejemplos de personas que no permiten que haya raíz de pecado en sus corazones. Que cuando empiezan a ver su pecado, lo cortan de entrada, ¿verdad? O lo confiesan y lo luchan, ¿verdad? Y siguen ahí en la lucha, pero no es nada más en mute. ¿Saben por qué? Porque esos chicos van a aprender a vivir en mute también, ¿verdad? Y eso es algo que no queremos modelar. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? ¿Qué sería importante en estos momentos pensar de hacer ahora para hacer ahora en adelante? Bueno, primero, bueno, perdón, se me olvida una última parte de la rendición de cuentas. Es una buena idea crear estrategias de guerra juntos, ¿verdad? Entonces, tal vez, como habíamos hablado, toda situación en la que nos encontramos, incluyendo la del cuidado y acogimiento, nos va a poner en situaciones dolorosas, como les decía, y difíciles. Y nuestro tiempo con nuestro hermano o hermana nos puede ayudar a observar nuestros comportamientos y creencias, como les decía, ¿verdad? Pero entonces, podemos discutir con la otra persona preguntas como las siguientes, y aquí les voy a decir despacio para que las puedan apuntar. ¿Hay algún momento del día en el que te sientes especialmente desanimado o tentado? ¿Hay algún lugar donde te sientes más vulnerable a esta tentación o a este dolor también? Porque la rendición de cuentas no solo es pecado, también es las cosas que me duelen, porque lo que me duele muchas veces suele ser un lugar a donde yo de pronto trato de suplirme con cosas que no son Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo acompañar a la persona a que en su dolor se encuentre con Dios para evitar huir a otros dioses, ¿verdad? Pequeñitos. Entonces, el sufrimiento es importante ponerle atención porque Dios quiere encontrarnos ahí y al mismo tiempo esto prevé, ¿verdad? Que nosotros vamos a tratar de arreglar nuestro dolor de alguna manera y la única manera correcta o buena o que nos ayuda es Cristo. Entonces, es bueno preguntar, ¿hay momentos donde te sientas más vulnerable? Hay elecciones que normalmente tomas antes de encontrarte en momentos de angustia, que parecen tal vez elecciones insignificantes, pero que en realidad representan fuertes amenazas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, tal vez, ¿verdad? De la mamá con su niña, entre comillas, malcriada. Tal vez estás yendo, digamos, a un grupo de mamás, ¿verdad? Donde todas están hablando de todas sus técnicas de crianza y de cómo ellas se las saben todas y vos sentís que vos no tenés ni entendés cómo se hace esto, ¿verdad? Y tal vez son mujeres que en realidad de pronto
en vez de hacerte sentir animada, te hacen sentir menos o te juzgan por tus decisiones. Quizás en este lugar te estás exponiendo y sintiéndote más vulnerable y quizás necesitas buscar a una o a dos que tal vez sean más pacientes, que tal vez te puedan enseñar con más suavidad, con más generosidad. Entonces, empezar a reconocer qué espacios y qué personas tal vez están siendo un poco más problemáticas. No estoy diciendo que las cortes de tu vida, pero sí que aprendas a discernir en qué situaciones podrías tener un poquito más de control de qué está exponiendo tu corazón más. Ok, cuando te sientes mal, ¿cuáles son algunas de las rampas de salida que tomas? Entonces, por ejemplo, la comida es una de ellas. Em, bueno, otras cosas más fuertes, ¿verdad? Como la pornografía, el chisme, para sentirme un poquito mejor de mí misma, ¿verdad? Tal vez mejor hablo mal de otra persona. O la queja. La queja podría ser otro lugar, otra salida, ¿verdad? Una queja que no le da gloria a Dios. Existe una queja bíblica que vemos en los Salmos, pero una queja, digamos, de amarga. Esa queja amarga podría ser una rampa de salida cuando algo me duele, etcétera. Entonces, eso es algo importante que podemos ir observando y que podemos preguntarnos. Nada, esas son algunas preguntas, sugerencias, pero eso les puede dar una idea de cosas que nos ayuda a ser más prácticos en esas preguntas para ayudarle a la persona a pensar y que nos ayuden a pensar cómo estamos en nuestra vida. Ok, entonces, algunos pasos que quiero sugerir ya antes de terminar y tomar más preguntas. Encuentra a alguien de confianza, ¿verdad? Como te dije, que no sea chismoso, sino que sea alguien de buena reputación, que sientas que va a guardar tu intimidad, tus secretos, ¿verdad? Tu corazón. Encuentra a alguien también que te desafíe. Y ojo que esto también se aplica a vos, si vos vas a ser alguien con quien van a rendir cuentas. No podés andar con temor del hombre y con miedo de decirle a alguien, ay, sí, pero es que eso no está bien, pero yo no le dije nada. Yo nada más voy a orar, pero yo no le dije nada porque es que después se va a enojar conmigo. No, no, no. Tienes que tener la valentía de decir, ay, mi hermana, pero es que eso me parece como un poco peligroso, ¿no crees? ¿Verdad? Es que me preocupa esto, ¿verdad? Estoy viendo esto, ¿cómo lo pensás vos? ¿Verdad? Ok, entonces alguien que sea capaz de desafiar, pero no de condenar. Es diferente. El desafío no es lo mismo que condenar, ¿verdad? Ok, otra más, considera buscar un pastor, un consejero, un anciano, un líder cristiano que pueda abordar tu pecado, tu sufrimiento y tus dificultades con sabiduría. Entonces puede ser que sí hayan líderes en tu iglesia, pero quizás no son como tu personalidad favorita, ¿verdad? O tal vez, no sé, como que es gente rara o no hablan mucho. O a veces nos ponemos medio piquis con estas cosas. Y decimos, ay, es que no, es que esa persona no me cae muy bien. Ay, no, es que no sé si le voy a tener la confianza. Dios puso a las personas que tú necesitas en tu iglesia. Las personas en tu iglesia están ahí por algo. Entonces, aprovéchalas, ¿verdad? Y tal vez no funcione, puede ser que no, pero inténtalo, aunque sea. Y ahí tal vez ya aprendes que tal vez esa no era la persona, ¿ok? Si estás cansada o cansado, te recomiendo tener al menos una persona, además de tu cónyuge, pero del mismo, perdón, si estás casado, me equivoqué. Si estás casado, te recomiendo tener al menos una persona, además de tu cónyuge, ¿ok? Ojalá una persona del mismo género, ¿verdad? Obviamente. Entonces, a veces entre esposos como que nos quedamos hablando de estas cosas y todo, pero no hay nadie externo y a veces es mejor, a veces escuchamos más de una persona externa, parece mentira, pero es la realidad. Entonces, te recomiendo que no sea tu cónyuge, ¿ok? Y establezcan horarios para reunirse y para hablar fijos, ¿verdad? Ojalá y habla con esa persona, ¿verdad? Y sugiere un día regular para poder hablar, ¿ok? Mensualmente y así. Entonces, eso es algo que algunos pasos prácticos, ¿verdad? Para empezar a pensar con quién puedes hablar y con quién puedes buscar esta relación de rendición de cuentas. Creo que por acá podemos terminar. Me gustaría dar un espacio para las preguntas. Entonces voy a volverme un poco a ver si he visto algo y si tienen más preguntas, porfa, pónganlas ahí. Mm.
Julie, no sé si necesitas algo de mí hasta el momento o me fijo aquí en las preguntas yo también. Hola, hola, no, sí estoy esperando, ahorita te estaba escribiendo, tenemos 30 minutos y quisiéramos escuchar de ustedes, de sus preguntas. Yo anoté algunas de las preguntas que tú diste de sugerencia porque son importantísimas. Igual he estado compartiendo y lo voy a volver a poner en la página Proyecto Coramdeo. Es una joya en verdad. Ale no me está diciendo, pero ahí hay un paraíso de recursos que es maravilloso y ahí pueden tanto encontrar lugares donde pueden estudiar consejería bíblica como pueden encontrar consejeros. Y es una bendición, en verdad. No sé si tienen espacio porque yo sé que hay mucha necesidad, pero es Ujú. una bendición, en verdad. Entonces queremos escuchar sus preguntas, queremos leerlas. Um, Acá estaba viendo una que dice, ¿es recomendable que las dos personas rindan cuentas una a la otra o es mejor que el rendimiento de cuentas sea una vida? Digamos, una persona rinde cuentas conmigo y yo rindo cuentas con alguien más. Buena pregunta. Yo diría que es mejor si separados. Porque, y como les digo, yo no recomendaría que sea un amigo o una amiga porque tendemos a, cuando conocemos a alguien bien y esa persona me dice algo o yo tengo que rendirle cuentas de alguna manera, yo tengo que ver a esa persona con algún nivel de autoridad, porque yo le estoy otorgando esa autoridad, no porque tenga autoridad sobre mí bíblica o algo así, ¿verdad? Sino porque cuando yo le estoy decidiendo que alguien, ¿se acuerdan la definición? ¿Verdad? La definición de rendición de cuentas es un cristiano que se somete al cuidado, a la advertencia y a la advertencia centrada en Cristo de otro cristiano en una o más áreas de su vida. Entonces, yo me estoy voluntariamente, ¿verdad? Sometiendo a esta otra persona. De nuevo, no estoy hablando en términos de ancianato, de liderazgo, digamos, de pastorado. No estoy hablando de que tenés que hacer todo lo que esa persona diga. Estoy diciendo de que cuando hablamos de un sometimiento bíblico, si estudiamos con cuidado, el sometimiento, incluso con los pastores, no es un haga lo que yo le digo, porque eso es lo que yo digo, pues yo soy el pastor. Es dejarse persuadir. La actitud no es tanto de imponer al otro, sino es que yo estoy llegando con una actitud donde me dejo persuadir. Entonces piensa en la persona, tal vez una de las personas que más respetas, que conoces. ¿Ok? Yo pienso, por ejemplo, en mi esposo, en mi caso, ¿verdad? Mi esposo es traductor bíblico, entonces conoce muchísimo la Biblia. Entonces, cuando Estefan a mí me dice, Ale, no uses ese pasaje para ese post que vas a poner en Instagram porque no está bien aplicado. En el griego esto significa tal y tal otra cosa, ¿verdad? Entonces yo pongo atención, ¿por qué? Porque yo respeto su opinión y porque yo me someto, no solo porque es mi esposo, por supuesto, ¿verdad? Pero fuera un amigo, digamos, ¿verdad? Yo como es como es alguien que sabe más que yo y es alguien al cual yo respeto, yo tengo una actitud donde yo digo, wow, ok, lo que tú me estás diciendo le voy a poner atención. Cualquier cosa que vos me digas, voy a prestar atención porque yo te estoy dando esa autoridad informal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando es mutuo, si tú estás confesando tu pecado y el otro también, como que ahí se pierde un poco de autoridad, ¿verdad? Como que se siente como que somos iguales y somos amigos y podemos hacer un grupo de apoyo, pero autoridad no tenemos. Entonces, eso es otro rollo. Entonces, sí, yo diría que mejor separados. Sí, ¿alguna otra pregunta más, Julie? Definitivamente, no entró otra pregunta, pero yo estaba poniéndome a pensar ahorita de todo lo que has hablado y de todo lo que estamos aprendiendo. Creo que el sometimiento y el admirar requiere humildad también, porque si yo creo que ya me las sé todas, Ujú. entonces me van a hablar, pero yo ya sé ese versículo, yo ya oí esa palabra y entonces me da lo mismo y yo hablo no señalando a nadie, yo me estoy señalando a mí misma, años de mi vida en que yo decía, así yo le puedo dar un tema de ese pasaje y Ujú. entonces el poder ver hacia adentro y decir, no, me hace tanta falta. O sea, y entre más nos acercamos a la luz, más nos exponemos a la luz, más vemos lo que nos hace falta, ¿verdad? Ujú. Entonces, el pensar eso, ¿verdad? El pensar con humildad también, porque entre más nos acercamos a las personas, aunque nosotros seamos los que rendimos cuentas, eh,
oímos a veces en sus consejos las cosas que todavía les hace falta, ¿verdad? Porque a veces así pasa, a veces pues somos humanos y decimos cosas y el Ujú. pensar, bueno, pero estoy recibiendo de parte del Señor y estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero no sé si te ha pasado a ti así de hablar con alguien, porque tal vez eso están pensando muchas personas. Así yo he pedido consejo, así yo he tratado de rendir cuentas, pero lo que me han dicho no me ha parecido por completo o algo así. Y es porque, ¿verdad? Como hemos hablado, esto ya entonces entra en un espacio de sermones, ¿verdad? O sea, confundimos la rendición de cuentas con sermonear a la gente, ¿verdad? Y eso no es el caso. Entonces, creo que es una buena idea poder decirle a la persona qué es lo que yo quisiera de esa persona, ¿verdad? Como yo necesito a alguien, mira, te lo digo de entrada, Michelle, a mí me encantaría poder rendir cuentas con alguien, pero esto es lo que yo necesito. Yo necesito a alguien con quien yo pueda decir y procesar en voz alta lo que yo estoy viviendo y lo que me es difícil. Y necesito principalmente que oren por mí. No es que no quiera consejo, es que estoy recibiendo consejo por otros lados, o sea, también, digamos, pido consejo al pastor o estoy, ¿verdad?, procesándolo yo en la Biblia o, ¿verdad? O si vos tenés algún consejo muy urgente o algo que te parezca muy evidente, claro que lo quiero escuchar, pero principalmente lo que necesito es alguien que ore conmigo, que me acompañe en mi lucha y yo quisiera evitar como, yo no quiero consejería, ¿verdad? En esta relación en particular, ¿verdad? De nuevo, me interesa tu opinión, pero esto es lo que estoy buscando y necesito de alguien. Y creo que vos sos la persona que me va a querer escuchar y que me va a poder ayudar y que va a orar por mí, que es lo que busco. Entonces, si uno entra con eso, ¿verdad? De una vez, poniendo las expectativas, ayuda también a que la otra persona, ¿verdad? Tal vez pueda como evitar ser muy sermoneadora. No sé si es una palabra, pero bueno, puede ser que no, puede ser que al final la persona no sea la persona porque no entendió y sigue con un sermón y entonces al final dices, bueno, no, tal vez esta no es la persona para mí, ¿verdad? Como puede ser que te tire un sermón que vos no querías y que te dio por donde era y que gloria a Dios que será la persona. Entonces, Dios usa todo de verdad que para nuestro bien. Entonces, sí, es muy duro y es muy difícil porque yo creo que algo que está destruyendo nuestras iglesias es la cantidad de cristianos que no sabemos escuchar, la cantidad de cristianos que solo sabemos repetir y decir lo que se dice en los sermones y peor aún, ¿verdad? Que llegamos a un punto donde es como hermana, declárelo, hermana, no diga esas cosas, se está atando cuando habla de que, ¿verdad? De que usted está adicta a esto o aquello o que no puede dejar esto, eso es una atadura, no lo mencione porque ahí es, ¿verdad? O sea, eso no ayuda, ¿verdad? Porque eso corta relaciones íntimas, corta sinceridad, corta transparencia. Necesitamos, todos los que están aquí, ojalá, ¿verdad? Seamos agentes de cambio y podamos ser personas que saben escuchar y que saben dar consejo acertado en el momento correcto. Hay que saber cuándo. Esto es algo que me enseñó mi papá desde que tengo 8 años y que no lo he podido aplicar perfectamente, ni siquiera hasta ahora, pero hay que saber cuándo, cómo y dónde decir las cosas. Hay que prestar atención. Cuándo hay que decirlas, cómo hay que decirlas y dónde hay que decirlas, em, en vez de simplemente pensar que la gente ocupa que le ametrallemos Biblia todo el tiempo. Em, Muchas veces conocemos tanto. Mira, yo he pasado, estoy hablando tal vez mucho, pero yo he pasado unas 2 semanas 2 semanas y media horribles. Mi esposo estaba afuera y adentro del hospital. He llorado mucho, he sufrido mucho. Lo que más me ha ayudado es hermanos que me mandaron unos mensajes de voz llorando conmigo y diciéndome lo tristes que estaban y los oía llorando también, ¿verdad? Una parejita. Y lo que menos me ha ayudado, sinceramente, y que un poco hasta me ha chocado, con sinceridad les digo, es gente que me ha mandado versículos bíblicos. Yo sé esos versículos, yo los conozco, son los que me sostienen diariamente. Yo no necesito que usted me mande versículos bíblicos en estos momentos. Yo necesito que usted llore conmigo, que usted ore por mí y que usted confíe en que yo estaba en la palabra de Dios lo suficiente como para depender de ella, ¿verdad? Eso puede ser un ídolo mío y un poquito de orgullo también. Ojo, ¿verdad? ¿Cómo salen las cosas, verdad? Venga, aquí una vez rendición de cuentas a todo mundo. Pero, o sea, la realidad es que a veces, en medio de lo bueno, lo que motiva bueno esto que les estoy diciendo, también hay motivación mala, sin duda alguna. Pero lo que te quiero decir es,
nosotros a veces respondemos como robotcitos en la iglesia. ¿Me entienden? Como robots, repitiendo las mismas cosas. Ay, voy a mandarle un mensaje para decirle estoy orando por usted, y vea este pasaje y le voy a mandar una canción. Y a veces es una bendición, a veces es muy bueno, pero a veces es escuchar, ¿verdad? Es preguntarle, ¿has podido hablar con alguien de esto? Sí, perfecto, hermana, voy a seguir orando. No, ¿te gustaría que nada más? Mira, no te voy a decir nada, yo lo que quiero es ofrecer, eso me ofreció una de mis mejores amigas. Ale, yo sé cómo estás, quiero que sepas que cuando quieras hablar y quieras a alguien que te escuche en silencio y que llore con vos, aquí estoy yo. Yo sé lo que vos sabes, pero yo sé que tal vez necesitas escucharme ya, escuchar a alguien que te escuche ya. Aquí estoy para vos. Y eso para mí fue, y desde entonces, una de mis mejores amigas, desde el día uno, lo único que me manda son 2 manitas orando todos los días. Eso es todo. Y eso para mí es lo que yo ocupo, eso es lo que yo necesito. Entonces, necesitamos aprender a responder como la persona necesita en esos momentos y sí ser sabios en eso. Definitivamente, y lo que estabas diciendo ahorita, iba a hacer el comentario y tú dijiste, ahorita estoy rindiendo cuentas, que a veces cuando empezamos a hablar y empezamos a poder exponer lo que estamos diciendo, y lo mencionaste antes en este taller también, el Espíritu Santo empieza a orar. A mí me pasó hoy, mientras que estábamos en el momento de alabanza, yo hice una oración y orando, así como el decir esas palabras, el Señor empezó a hacerme reconocer el problema, y es así como, que misericordia, porque definitivamente es pura misericordia. Y yo lo pensé porque ahorita nos escribía alguien que le ha tocado, y yo entiendo ese dolor, el no tener una comunidad, el no tener una comunidad, el estar, haber salido de un lugar hacia otro y el no tener una comunidad que la acompañe, que más joven tenía una comunidad, pero ahora ya no tiene una comunidad. Y ese es un dolor muy grande, y como cuerpo tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y entonces... Súper doloroso y aquí estoy leyendo el mensaje que dejaste. Gracias por compartir. Es doloroso, es difícil. El tema, digamos, de esto, ¿verdad? Por eso mi corazón está en la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Y por eso mi corazón es poder hablar de estas cosas y que la gente poco a poco, uno a uno, podamos ir cambiando nuestros lugares de comunidad. La iglesia yo creo que está tan estancada en tantas maneras e incluso la respuesta cultural que hay en estos momentos, donde tanta gente cree que tiene que ser no binaria, ¿verdad? Cree que es transgénero, cree que va a encontrar amor en la persona del mismo sexo, cree que necesita abortar para estar feliz. Donde necesitan una respuesta psicologizada totalmente secular para sentirse bien y amarse a sí mismos y encontrar la realización. Todo eso es el pecado del ser humano, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo, creo que la iglesia no ha colaborado al no poder responder, al no saber responder de una manera donde permita a la gente hablar y decir lo que hay ahí y sean sinceros con su cochinada. ¿Me explico? O sea, donde seamos sinceros con nuestra cochinada y que podamos realmente ser amados a pesar de eso y que podamos ver a Cristo como ese regalo y eso, y podemos decir, ok, ya ahora entiendo que Cristo no solo murió por mis borracheras de 18 años, no, Cristo murió por mi orgullo cuando alguien me manda un versículo bíblico y no me gusta que me manden versículos porque yo ya lo sé. Ese, ese orgullo más profundo es el que a mí me duele más, porque es tan sutil, es tan escondido, ¿verdad? Que, que nos damos cuenta la grandeza de la cruz. Entre más vemos nuestro pecado, porque el que se le ha perdonado mucho, ama más, ¿verdad? Entonces, pero en la iglesia no permitimos que eso suceda porque como estamos en este moralismo, ¿verdad? No hay una libertad y entonces todo el mundo tiene temor a ser lo que es, ¿verdad? No hay una esperanza en la cruz. Hay una esperanza superficial, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir caminando de esta manera, ¿verdad? Necesitamos ser una iglesia vulnerable que le da permiso a la gente para que la gente no sienta, por lo menos que no contribuyamos
a la necesidad de buscar aceptación en grupos donde, ay, no son no binarios, entonces vamos a hacer, me siento que aquí sí soy aceptado, bueno, sí voy a ser aceptado si por fin me hago mujer a pesar de que soy hombre, bueno, sí voy a poder ser aceptado y voy a poder ser feliz porque encontré la terapia perfecta para mí. O sea, la iglesia es el lugar donde todas estas personas deberían encontrar libertad para ser ellos y para encontrarse con Cristo con transparencia, ¿verdad? Definitivamente. Acá tenemos otra pregunta importante. Siendo una hermana mayor, ¿puedo ofrecerle a mi hermano menor reunirnos a hacer la rendición de cuentas luego de que me haya confesado su lucha con la pornografía? Siendo una hermana Un mayor. hombre, ¿te refieres a un hombre? Siendo una hermana mayor a su hermano menor. Ajá. Yo creo que esto es mejor que lo vea un hombre con otro hombre. Ahora, yo no tengo, esto depende muchísimo de tu iglesia, que primeramente depende muchísimo de tu iglesia, porque tu iglesia podría no tener problema con esto. Entonces, yo te recomiendo que primeramente hables con tus pastores y con las autoridades de tu iglesia para ver qué piensan ellos, porque generalizar y decir siempre, nunca es bueno que una mujer se reúna con un hombre. Yo no sé, yo no me atrevo a asegurar eso así porque hay muchas circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, hay un hombre que podría estar traumatizado, que podría tener atracción al mismo sexo y que si se ve con un hombre, no esté listo para tener una consejería con un hombre porque puede sentirse muy vulnerable a sentirse atraído con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Entonces, podría ser que haya una circunstancia donde es mejor que ese hombre se reúna con una consejera mujer, ¿verdad? Entonces, hay circunstancias, es mejor pensarlo bien y ser sabio. Poner reglas de este tipo tan rígidas no me parece sabio y creo que eso es lo que a la iglesia nos encanta, pues nos encantan las respuestas blanco y negro porque es más fácil todo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo diría que como regla general, entonces habiendo dicho eso como preámbulo, como regla general, yo creo que es mejor siempre que un muchacho encuentre un espacio y un modelo masculino, ¿verdad? Que le ayude a entender la masculinidad, ¿verdad? Entonces, creo que es mejor que trates de buscar un hermano y digamos, si eres casada, es una bendición, porque yo, por ejemplo, en nuestro caso, muchas veces mi esposo y yo hemos aconsejado a hermanos de la iglesia que son hombres en conjunto. Y entonces ellos reciben una perspectiva femenina de mi lado, pero en realidad el principal siempre es el esposo, ¿verdad? El que está ahí caminando, pero a veces yo estoy en la reunión y estoy escuchando y puedo tal vez hacer un aporte, pero hay una responsabilidad, digamos, de mi esposo de compartir su testimonio. Entonces, pero una vez más quiero decir, hay situaciones de todo tipo, necesitamos ser sabios en discernir esto y creo que esto es bueno hacerlo con el liderazgo de la iglesia, si es un liderazgo sano, ¿verdad? Pero sí. Definitivamente. Ahorita yo acabo de escribir en el chat de nuevo que aprovechemos, nos quedan pocos minutos. Este tiempo se ha ido volando y hemos aprendido muchísimo, pero para que podamos seguir haciendo preguntas, me encanta ver interacciones y que puedan recomendarse grupos o comunidades o incluso comunidades de fe, porque eso es lo que queremos también, eso es lo que queremos también. Siéntanse libres siempre de comunicarse con todos nosotros por redes sociales, comunicarse con ACH y poder ver también cuáles son esas iglesias con las que nos podemos conectar. A mí me ha pasado que cuando voy a viajar a algún lugar o me meto a la Coalición por el Evangelio o me meto a Extraordinario, o sea, hay algunas páginas donde yo ya sé que puedo ir y puedo ver qué iglesia puedo visitar, por ejemplo. Entonces, el poder compartir esos recursos también es importante para que podamos seguir fortaleciéndonos como cuerpo. Sí. De hecho, hay 3 directorios en mi página web, 3 directorios, creo que en la sección de empieza aquí, en recursos, empieza aquí, creo que es, tienen que ir y checar toda la página, porque hay muchas cosas en muchos lados, entonces yo les recomiendo que la revisen bien. Yo no les estoy vendiendo nada, amigos. Yo no vendo nada en mi página web, entonces para que sepan que esto es para ustedes gratis con amor, ¿ok? También hay unos manuales de consejería espectaculares, de identidad, manuales del duelo, un manual sobre, para matrimonios, todos los pueden descargar gratis, en fin. El tema es que nada más quiero decirles a los que están en Guatemala que si yo estoy, o sea, a mí me han dado ganas de irme de Filadelfia para ir a la Iglesia Reforma, así se los pongo. No les miento. O sea, Estefan y yo hemos hablado un par de veces y hemos pensado, hey, sería bonito como ir a aportar ahí a Guatemala y ayudar en la Iglesia de Reforma y a ir a escuchar a Justin todos los domingos. Iglesia de Reforma es una luz en la oscuridad.
realmente. Entonces, seguro que hay otras buenas iglesias en Guatemala, yo no conozco todas, pero sí conozco bastantes. Yo en Instagram tengo la bendición de conocer a muchas personas de muchos países y de Guatemala he escuchado muchos testimonios de diferentes iglesias. Y la verdad es que ninguna me ha impresionado como Iglesia Reforma, es una bendición. Entonces, si vas a Guatemala y vivís en Mixco, Mixco 5, ¿verdad? Es que está, no sé. Es en la zona 4 de Misco, sí. Zona 4 Mixco. Vaya para Iglesia Reforma. Sí, sí, sí. Acá nos va a compartir Iván una pregunta, Iván. ¿Mm? Gracias. Bueno, tengo una consulta con respecto a un grupo de rendición de cuentas de hombres en cuanto al tema de pornografía y masturbación, pero son adolescentes desde los 14 años a jóvenes que tienen 20 años. Okay. Entonces, cada día ellos tienen un calendario en un drive compartido donde tenemos grupos y pues ellos van marcando si recayeron, si buscaron ayuda, porque tenemos como líderes en cada grupo y envían un sticker de SOS para pedir ayuda y pues marcan otro color si ellos recayeron. Entonces yo quisiera pues preguntar algunos consejos si esto es sano, si se puede manejar de manera online y tenemos una reunión mensual con estos chicos para ver nuestro avance, tener devocionales, animarnos y llevar este mentoreo pues de una manera más intencional, pero quisiera, pues, no sé si hay como algunos consejos. Sí, esto puede ser excelente o puede ser terrible. Depende de cómo lo haga el líder, ¿verdad? Y de nuevo, es que qué bonito, ¿verdad? Estas preguntas me encantan porque nos permiten ver los matices de cómo algo puede ser excelente y cómo algo puede ser terrible dependiendo de las circunstancias. Entonces, si esto es un programa y la gente tiene que simplemente cumplir el programa, ¿verdad? Y tiene que responder con sinceridad y usted no hizo eso, entonces, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo maneja? Pero digamos, si una persona puso, fallé, ¿verdad? Y hay tal vez una oportunidad donde, uy, hermano, ok, bueno, ¿qué te parece si puedo llamarte el viernes para orar por vos, para recordarte el evangelio, para saber qué fue tal vez que pudo haber detonado esto, ¿verdad? O simplemente tal vez es lo mismo que detona siempre y ya siempre lo sabemos y no hay que repetir un tiempo juntos de hablar a profundidad, simplemente es oración lo que hace falta, pero hay ese seguimiento de amor. Me parece buenísimo. O sea, a veces la rendición de cuentas, especialmente en algo como la pornografía, en un grupo de apoyo, es muy poderosa, muy poderosa. De hecho, la iglesia debería desarrollar grupos de apoyo por tantas cosas, creo yo. Yo creo que no hemos realmente reconocido el poder de los grupos de apoyo. Y creo que necesitamos desarrollar una teología incluso de grupos de apoyo, ¿verdad? Porque realmente es muy poderoso los grupos de caminar juntos en algo en lo que todos entendemos lo que eso se siente, ¿verdad? Y lo difícil que es. Entonces me parece muy bien, pero siempre y cuando no sea cumplir un programa, ¿verdad? Que no sea, bueno, si falló 3 veces, entonces tiene estas consecuencias o qué sé yo, ¿verdad? Se puede manejar como de tantas maneras raras. Entonces ahí sí sería problemático, ¿verdad? Pero me parece que, Iván, que es más o menos un poco la línea que manejan, ¿verdad? Ustedes. Súper. Sí, sí, perfecto, sí. Por ejemplo, los llamamos o ellos nos llaman en el momento que están tentados, los animamos, oramos. Entonces, pues gracias. Buenísimo. Gracias. Sí, mira, acá ahorita que dijiste grupos de apoyo, conecté con la pregunta, alguien me mandó una pregunta, dice, ¿cómo actuar siendo hija del pastor y no tengo mucha confianza en contarle mis luchas y un grupo de apoyo de hijos de pastores? Pero bueno, ¿qué le aconsejas aquí a esta hija de pastor que tiene problemas de poder hablar y rendir cuentas? Sí, los hijos del pastor tienen una lucha durísima porque es proteger no solo a sí mismos, ¿verdad? Sino proteger el ministerio de sus padres, ¿verdad? Y la gente tiene expectativas a veces simplemente absurdas, ¿verdad? Además de que está la palabra bíblica, ¿verdad? De que el pastor tiene que tener control casi que de su casa y que sus hijos tienen que ser creyentes y un montón de cosas que creo que, bueno, tienen su forma de interpretarse, pero cada quien verá en su iglesia cómo se hace eso, pero yo creo que una buena oportunidad, vean, esto es algo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Puedo estar equivocada, pero primeramente, busca una mujer verdaderamente madura en el Señor o un hombre, si eres hombre, ¿verdad? Verdaderamente maduro en el Señor, que puede manejar lo que estás viviendo en discreción. O sea, a mí me gustaría pensar
que muchas iglesias tienen personas que aman a Jesús, que están buscando hacer las cosas bien y que son confiables. Puede que no, puede que tu iglesia sea tan mala que no haya ninguna, ¿verdad? Pero yo quiero creer que tal vez sí hay, ¿verdad? Considera a quién, ¿verdad? ¿Quién de esas personas, aunque no sea la más cool, aunque no sea la que más te cae bien, aunque te quede lejos ir a verla, o sea, considera las excusas también que estás poniendo en tu corazón. Y recuerda que al fin y al cabo, quien protege la reputación de tus padres, de tu familia, la tuya, es el Señor. Es el Señor. Entonces, necesitas dar ese brinco, ¿verdad? Ese salto de fe y tratar de buscar a una persona que sea confiable, ¿verdad? Ahora, si de verdad es imposible, puede ser que haya otra iglesia a la cual puedas acudir donde tal vez alguien que no conoce a nadie de tu iglesia y que no le interesa nada lo que está pasando, sea una oportunidad, ¿verdad? Eso podría ser también, pero yo diría que siempre hay una probabilidad dentro de tu iglesia y que creo que muchas veces es uno que se ha tragado esa idea de que proteger la reputación de tus padres o la tuya tiene que estar por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Y es importante, por supuesto, no vamos a ir a andar exponiendo ¿verdad? Aireando los trapos sucios de la casa, ¿verdad? En todo lado, eso no es prudente, pero también puede ser que a veces como que nos aferramos mucho con esa protección sin confiar en que Dios realmente es nuestro protector. Y nosotros nos toca ser obedientes, ¿verdad? A Él le toca cumplir en esa parte, el Señor cumple siempre, ¿verdad? Él siempre va a proteger, pero a nosotros también nos toca hacer nuestra parte. ¿Tiene sentido? Espero que ayude en esa parte.